están ustedes? Me da mucho gusto poderles saludar desde Morelia, la capital del estado de Michoacán. El día de hoy me complace mucho compartir con ustedes este espacio, su espacio, expresiones desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, con un personaje de hoy, un personaje que se ha construido a lo largo de estos años, con los avatares del siglo XX, por supuesto, pero de cara a un siglo XXI que quién sabe qué nos depara. Quiero presentar a ustedes al maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Él es el director del Grupo de Investigaciones Calpulli Toltecayotl, dedicado a la investigación de la cultura indígena mesoamericana. Ya nos explicará. Usted y yo hemos aprendido en los libros de texto, en las escuelas, a partir de la educación formal, en términos de la historia, que ha habido en este país, en lo que antes era Mesoamérica y que hoy es México, conformado por otros países, aquella Mesoamérica histórica. Ha habido una serie de grupos indígenas, pero el día de hoy vamos a tener una visión distinta, sí desde la investigación formal, desde la academia, pero también desde el relato oral, desde este contacto directo con los propios grupos indígenas para poder construir, yo no sé si una historia diferente, por lo menos un relato distinto. Maestro, muy amable, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta mesa, este espacio, desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Rafael, buenos días a todo el público. Pues sí, mira, nuestra preocupación como mexicanos es de que, a pesar de que estamos viviendo un momento dentro del desarrollo de la tecnología, dentro de la modernidad, nos hemos olvidado del mundo indígena verdadero, porque al mundo indígena lo podemos estudiar en varias etapas, en varias capas, mejor dicho. Uno es el mundo indígena masivo, el cual se mueve de acuerdo a ciertos patrones establecidos desde el siglo XVI por medio de la evangelización. Ese es el contexto. Ahí es donde estamos tratando de interpretar esto que usted nos está... Claro, a partir de la llegada de los evangelizadores. Porque la conquista no fue ni siquiera por las armas. Claro, fue una conquista, ¿no?, ideológica, una transformación mental. Entonces, llegamos a otro nivel, que son muy pocos los que sobrevivieron, y que es el nivel del conocimiento profundo, y al cual no acceden los dos niveles indígenas anteriores, y que van quedando muy pocos y van buscando sucesores para poder pasarle un poco de ese conocimiento. ¿Cómo entender esto? En el lenguaje cotidiano ese que conocemos, ¿son chamanes, son sacerdotes, son guardianes del conocimiento, son hombres de conocimiento? No, para nada. El sentido del chamán, bueno, yo lo siento como una pereza mental de los que la usamos, por no distinguirlos de acuerdo a sus propios, su propio perfil. Dentro de la gama de conocimiento autóctono, pues sabemos que tiene especialidades, y nosotros ya dentro del contexto de observadores, a todos les llamamos chamanes, adoptando una palabra incluso que se origina en Siberia. Así es, y que ahora le tratan de dar connotaciones mayas, incaicas, etcétera. Pero que su raíz etimológica es siberiana, es rusa. Y ahora ya está en antropología, ya oigo a compañeros que hablan de los chamanes. Por favor, lo que estamos haciendo es confundir mucho más a la gran masa que ni somos, que ni son indígenas, pero que quieren tener una noción más clara de lo que es ese mundo. Es ese extremo al que usted se ha referido también, claro, aunque se aborda el conocimiento indígena desde la dureza de las ciencias humanas, humanidades, en este caso la historia o la antropología, y lo otro, aquellos que tienen filias hacia el indigenismo y que sin una valoración también se clavan, válgame la expresión. Te diré, el indigenismo también es de creación muy reciente, vaya, el estudio y el valorar a lo indígena, sin diferenciar el nivel de capa que vamos a estudiar. Existe un conocimiento profundo, que no es ni chamanismo, ni brujería, ni hechicería, es un conocimiento de integración a la naturaleza y de respeto a la naturaleza, en la cual creemos que ya en el México prehispánico, nos vamos un poco hacia atrás, era el que detentaban los antiguos tlamatini, los conocedores,
los hombres de conocimiento. Mati es el verbo conocer a través del sentir. Entonces Tlamatini es el conocedor de las cosas, del gran sabio, pero no porque está atesorando datos ni registrando cosas, sino porque lo primero que aprende es a sentir las cosas. ¿Cómo puedo saber cómo es un árbol? Interactuando con él. Integrándome al árbol y sintiendo como el árbol, por ejemplo. Lo que vemos, por ejemplo, en el budismo zen, que además nos ha servido de parámetro para entender un poco a nuestros antiguos hombres de conocimiento de las distintas culturas prehispánicas. Yo me muevo más en la cultura náhuatl. Por una razón, en mi familia, yo soy de Tlaxcala, entonces en mi familia, pues desde pequeño, me crecí en un ámbito náhuatl. Claro. El escuchar la lengua de parte de mi madre, de mi familia, el estar dentro de un contexto completamente valoremos entonces, nos instalamos en una aproximación de lo que es el hombre del conocimiento o el hombre de conocimiento. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, claro. Me refiero genéricamente. Hombres y mujeres de conocimiento. No se ha mitificado, pregunto de nuevo, ¿se ha mitificado también la terminología? Hombre y mujer de conocimiento. Sí se ha mitificado un poco por el desconocimiento, porque no es fácil acceder a ellos, pero no están dispuestos a platicar con el que llega porque no es su papel. Ellos utilizan su sabiduría para orientar cuando saben a quién hacerlo, cuando el que lo necesita lo requiere, pero no porque ellos anden buscando como un Mesías a quien salvar. Ellos están simplemente, si alguien llega y uno lo necesita, trabajan, lo hacen. Bueno, de hecho, si uno lo necesita, uno llega. Claro, se van dando estas causalidades. En cambio, en el otro nivel están los que se dicen chamanes, los que se dicen curanderos, claro, que buscan clientes y que además los curan. Los curan porque todo está en la mente del pobre que llega y que no ha sabido curarse por sí mismo. Antes... Platíqueme esa parte. Bueno, no a mí, sino al público que nos está viendo. Lo que sucede es que la mayor parte de las enfermedades, queramos o no, se van originando en nuestro pensamiento. No le digo mente porque en el mundo indígena no utilizan los mismos términos que nosotros. Nuestro pensamiento no tiene barreras. Nuestro pensamiento lo podemos ubicar y con él podemos hacer y deshacer. Se dice que tenemos dentro de nosotros un espejo en el cual podemos ver hacia atrás o hacia adelante, si lo adiestramos, muchas cosas referentes a uno. Y a ese conocimiento se le llama el humear del espejo. En náhuatl es Tezcatlipoca y lo etiquetan como una deidad diabólica y todas estas cosas, ¿no? Oscura. Pero uno de sus nombres es Titlacahuan y lo traducen en el ramo de la historia, en el cual también me muevo, lo traducen como aquel de quien somos esclavos. Solamente que como yo hablo la lengua náhuatl, la conozco, no la hablo, de ninguna parte encontraba yo el término esclavitud. Entonces, platicando en la Sierra Norte de Puebla con una persona de conocimiento, digo, ¿cómo traducen ustedes Titlacahuan? Dice, es algo que todos tenemos adentro. Entonces me puse a desglosar el término. Efectivamente, el Gua es un posesivo, Tlacat somos las personas, y el Ti es adentro de nosotros, de Icti. Algo que todos tenemos, no es que seamos esclavos de ello o de él o de la deidad, sino que es nuestra propia conciencia, nuestro subconsciente, nuestro ser interno, el que es Titlacahuan. Deidad. En alguno de sus escritos, maestro Arturo Mesa, usted ha establecido esta confrontación del mundo español, occidental, con el mundo indígena y esta subordinación, esta conquista desde la ideología católica, por supuesto, y uno de los elementos era mostrar al mundo indígena como seres antropófagos, como seres de múltiples deidades. De tribus incultas que estaban supeditadas a lo que el Dios les dijera para poder actuar. Ahora, usted ha dicho también que no hay dioses. Hay uno solo. Bueno, no así, usted, sino a partir de los estudios que sí, no tanto así, sino que mira, en el siglo XVI, en plena guerra de conquista, sistemáticamente fueron aniquilando, y esto lo vemos sobre todo en el centro de lo que es ahora el Distrito Federal, está la Sierra del Chichinautzin al sur,
que abarca del Ajusco hasta el Malacatepec, Momoxco, en Milpalta, una sierra llena de cañadas y muy agreste. Entonces, mucha gente de conocimiento se refugió allí, haciéndose lo que posteriormente se llamó ya en plena evangelización, comunidades de hechiceros y de brujos y de nahuales. Pero lo que me pasó es que ahí se refugiaron gente que tenía el conocimiento. Pero... Ya estamos de regreso, maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Qué complicado es entender o construir una imagen o un pensamiento distinto cuando por muchos años, desde la historia formal, de esta historia de bronce, historia oficial, nos han construido un México diferente, un México que no es ese México que usted ha podido penetrar con sus pesquisas, con sus visitas, con sus excursiones, con esta interacción que ha podido tener, incluso convivencia entre ellos. Con las personalidades del mundo indígena, porque no solamente son los poseedores del conocimiento, hay hombres y mujeres sencillas de las comunidades de las que también se puede aprender. Claro y se que aprende. sí, y además que en alguna forma, en algún momento de su vida, han sido discípulos de gente que sabe, y tenemos que tener mucho respeto, porque sí ayudan. Se distingue una persona que sabe, porque no te cobra el consejo, no te cobra el que te pase las manos y te equilibre algo. Eso no se puede cobrar. Si van y le regalan la gallinita, los huevos, las mazorcas de maíz, con eso es más que suficiente su pago. En cambio, el chamán vive de los incautos que llegan con ellos, y se ha hecho una especie de charlatanería masiva también. ¿A quién hay que atribuirle la culpa de esta interpretación? No es que sea culpa, es necesidad de la gente de nuestro medio. De esta división me refiero, a esta división. De la división. Claro, de personas que a lo mejor empiezan como grandes hombres o mujeres de conocimiento y que luego derivan en brujos comerciales. Lo que pasa es que el aprender todo esto no es fácil. Es entrar a las ciencias de los antiguos pueblos prehispánicos. Sí. Entonces deben ser disciplinas de transformación, de conciencia, de un cuerpo físico con todas sus facultades, y esto no es fácil para la comodidad a la que estamos acostumbrados. Incluso ya en muchos pueblos que la televisión es la que está rigiendo el pensamiento de muchas personas. Muchos pueblos que antes veíamos con tradiciones autóctonas. También, ¿no? Déjeme ser capcioso, si me permite la expresión. ¿Por qué si detentan el conocimiento, si lo construyen y si se autoconstruyen en el conocimiento, por qué estos hombres y mujeres de conocimiento no han tomado un papel dinámico para poder contener todo este avasallamiento, igual si se me permite la referencia? No son muchos, realmente. Vemos las otras capas pues masivas completamente, pero ellos son muy pocos, y regularmente, como lo hemos visto en el estado de Morelos, en el momento que se detecta, sobre todo, bueno, en un caso, no voy a decir el nombre del pueblo porque, un caso, llega un sacerdote nuevo, jovencito, a la parroquia de un pueblo. Entonces el sacerdote, el señor que ya se va, le dice: tienes que aprender a integrarte de verdad con la gente del pueblo, una población que casi no habla español, se habla la lengua náhuatl. Y tienes que acostumbrarte a ellos, integrarte de verdad a ellos. Pero él llega con mucho dinamismo, tratando de la juventud, de hacer muchísimas cosas. Entonces detecta, en cuanto se va el sacerdote al que iba a reemplazar, detecta que allí en el cerro vi un señor que le dicen Tlacatecolotl. Lo busca en el diccionario, Tlacatecolotl, quiere decir el hombre tecolote. El temor es un tecolote, es un hombre, etcétera, como se ha asociado al tecolote con lo oscuro también, con la noche. Claro, entonces va a averiguar quién es y ve que la gente recurre mucho a él cuando tienen problemas, cuando quieren un consejo, pero entonces él siente que hay una competencia desleal de siglos de confianza y tradición contra la palabra que él viene a enseñar, ¿no?
Entonces empieza desde el púlpito a ir cambiando la visión del Tlacatecotl hasta que logra que la gente lo tome como un hechicero que va a ocasionar maldad. Esto origina en que sea linchado este señor de conocimiento, y con él los libros pintados que poseía son quemados. Existen todavía muchos códices en gente de conocimiento, y que no podemos ni siquiera acercarnos a esos documentos por el temor a la represalia. Entonces, por eso ellos prefieren, y además cuando se llega a un nivel de conocimiento, solamente se ayuda al que necesita y llega con ellos, ya no se meten con el mundo. Sabemos, algo muy importante, sabemos que en ocasiones se reúnen tanto en la Sierra Norte de Puebla como en la Sierra de Guerrero, pero no tienen que ver con los movimientos. Exacto. No. Las insurgencias, sí, las rebeldías. Están en un nivel que yo considero, para poder entenderlo yo considero en un alto nivel de proyección mental. No sé si recordarán, y los que acompañaron al Papa en 1979, en el primer viaje que hizo a nuestra capital, y eso a lo mejor ahorita les hacemos un poco de luz, que cuando iba rumbo a Puebla, de repente dijo el Papa, paren aquí, y se paró en un pueblo que le dicen Pueblo de Brujos, en Santa Rita, Talaguapa, ella entrando al estado de Puebla, y se bajó de su automóvil especial, lo fueron acompañando a las personas, y le dijo, espérenme aquí, se metió una choza a platicar media hora con personas, y todo el mundo desesperado alrededor. ¿Sí? Siguió su camino. Lo volvió a hacer en Cuilapa, en Oaxaca, porque están en el mismo nivel de conocimiento. Cuando vienen los lamas del Tíbet, por ejemplo, y que vienen a buscar a estas personas, saben en dónde se reúnen. Pero vaya, esto no ni lo entendería el resto de la sociedad en la cual vivimos. En el mundo occidental, y en este mundo occidental dominado por el capitalismo, se habló a principios del siglo XX del nuevo orden mundial y la integración de todo un grupo de poderosos que iban a marcar la ruta en términos de la economía, y así se crean, por ejemplo, organismos financieros muy importantes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, después el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, el nuevo orden mundial a partir de la prevalencia del capitalismo y el poder de las finanzas. En una asociación necesaria, por cómo lo está planteando, maestro Mesa, parecería ser que detrás de este México de conflictos, de este México en crisis recurrentes, hay un grupo de notables, hombres y mujeres, que pudieran ayudarnos y que pudieran transformar. Yo creo que no les interesamos como sociedad. Como que el mundo tiene su propio derrotero y que busque sus propias soluciones. Como que ellos ya están aparte de todo esto que de las necesidades que nosotros mismos nos vamos creando. Y yo lo siento así. Para ir a platicar con ellos nos ha costado mucho trabajo, hemos aprendido mucho de su filosofía, de su forma de ver el mundo, y son consejos muy sencillos que podemos poner en práctica si nos escucharan las dependencias oficiales. Si me permite, vamos a una pausa comercial y retomamos el hilo de esta plática con esto. De los consejos, claro, los consejos. Espíritu y luego al cuerpo. Por supuesto, porque además se empieza desde allí, por el espíritu, por el espíritu por mente, es lo que nosotros le llamamos mente, ellos le llaman esencia o espíritu. Ajá. Nosotros le llamamos mente. Claro. Una anécdota que me... Ya estamos al aire, ¿eh? Ahí estamos al aire. Platique, adelante. Perdón, platique. Una anécdota que me sucedió con personas de este tipo. Yo le preguntaba, bueno, para ustedes, ¿qué cosa es la mente? Si la mente es el funcionamiento de todo tu cuerpo, al máximo. Digo, ¿por qué? Entonces me da un pisotón en un callo que yo llevaba. Me da un pisotón fuerte, de improviso. Dice, ¿te está doliendo, verdad? Dice, ¿y piensas con claridad? Pues no, porque sentía yo el dolor muy fuerte. Dice, tu mente, el callo es parte de tu mente. Claro. Entonces, es recapitular de todo lo que ya por
por esquemas tenemos en nuestra cabeza, recapitular otra forma de ver el origen de nuestras propias enfermedades. A partir de la mente. Ajá. A partir del pensamiento. Del pensamiento. Bueno, mente en nuestra terminología, ¿no? Occidental, pero pensamiento. Hay consejos. En 1982, 81, un compañero de la agrupación hizo un recorrido por varios estados, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, sobre todo Oaxaca, en las zonas mixtecas, Popolucas, Mijes, y nos trajo una gran cantidad de consejos antiguos y modernos en varias lenguas. Lo que yo hice fue traducirlos al español y luego al náhuatl para poder difundirlos. Porque en el medio es uno de sus libros. Ajá, se llama Topowal, nuestra cuenta, son 20 consejos. Entonces, estos consejos, desde el primero hasta el 20º, son tan sencillos de seguir si queremos. Pero son personales. Personales. Pueden aplicarse a la colectividad, claro, también, a la sociedad. Claro, y en cualquier tiempo y en cualquier lugar. En la pausa platicábamos, maestro, que pareciera mezquino, incluso egoísta, o egoísta, incluso mezquino, que este grupo de poseedores, estos pequeños grupos, o este pequeño grupo, bueno, son varios, ¿verdad? Estas pequeñas colectividades también no contribuyeran a modificar el estatus de este país y de esta sociedad también. Es que para ellos no hay país, para ellos no ha habido ni independencia, ni reforma, ni independencia, ni revolución, ni nada. Vaya, ni república restaurada, nada. Ni México. ¿Qué cosa es México para una mentalidad que vive más de acuerdo a las leyes de la naturaleza? ¿Qué es? Usted que los conoce, nada, absolutamente. Nada. No significa nada. Pueden estar en cualquier parte del mundo y vivir ¿Pero de eso esa es México manera. También? No, bueno, pertenecen, viven en este país, pero no son parte de. No viven con nuestras preocupaciones ni con las consecuencias que también nosotros hemos dejado que vayan creando. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, por eso, ellos nos dejan ser. Tú te lo buscaste, tú soluciónalo. No, es más, ni lo ven, ni se preocupan. Claro. A ver, maestro. Llegar a una comunidad y dices, bueno, ¿por qué aquí no están celebrando el 16 de septiembre? ¿Y qué es el 16 de septiembre? Pues el día de la independencia, el día que nos libramos. Pero si de aquí nunca llegaron. Claro. O sea, no ha habido, no tienen esa preocupación. Hay otras, ¿no? Hay otras preocupaciones, más terrenas. Entre ellos, incluso. ¿Qué te diré? Cuando alguien se acerca y va con cargas psicológicas y enfermedades físicas, tratar de cuando salga de ahí ya vaya armónico. Maestro Mesa, ¿qué resguardan o por qué calificarse, bueno, lo he leído, como guardianes del conocimiento? No, eso se los hemos también colgado, sobre todo esta nueva tendencia a la nueva era, el New Age, que a todo le gusta guardianes y que a todo le gusta este tipo de cosas a partir de las obras de hombres y mujeres de conocimiento. Sí, de las obras de nuestro buen amigo Antonio Velasco Piña. Entonces van apareciendo los guardianes olmecas, los guardianes toltecas. No, eso no existe en este mundo. Existe el que los dejemos vivir y que si ellos saben que merecemos parte de lo que saben, nos lo dan. O cuando ellos buscan un heredero, lo van buscando con lupa porque tiene las cualidades para poder darle continuidad a lo que saben. Hace un rato quería yo plantearle que, escuchándolo hablar, necesariamente uno recurre a Antonio Velasco Piña, pero también a Carlos Castaneda. Ajá. Bueno, Carlitos lo que hizo fue hacerle creer al mundo que sus experiencias las podía vivir cualquiera. Y estas experiencias son personales. Y de hecho, formó toda una corriente. Más bien, formamos una corriente alrededor de su obra. Y él no se echó el compromiso, igual que Toño, no se echó el compromiso de crear algo alrededor de su obra. ¿No? A Antonio le preguntamos, oye, yo vivo en Malinalco, ¿por qué? ¿Malinalco? Sí, ¿por qué dices que el guardián, los guardianes son este y este y este, si no existen ahí? Además le pusiste nombres de arcángeles. Es una novela,
Arturo, es una novela. Pero tiene trasfondo. El Lo que él trasfondo, dice. claro, él busca la armonía, él Ajá. busca generar armonía en el pensamiento actual, en las corrientes actuales. Y regularmente los que siguen estas corrientes son personas que tienen forma de vivir. Ajá. No, ¿Escribe para ellos? Claro, es una novela, son novelas que además son, ¿qué te diré? Amenas. Tiene una forma de escribir que se clava a uno, si no es porque uno ha vivido algunos de los sucesos que está narrando, esto no fue así, porque lo describe así, si yo estaba allí, no fue así, ¿no? ¿Como cuál, por ejemplo? Y pone la marcha del silencio de 68, ¿Usted yo me estuvo acuerdo ahí que también? iba adelante y que los muchachos de medicina nos desviaron, etcétera. Maestro, quedan 4 minutos de programa. Ya nos echamos la hora. El primer consejo, dámelo en 4 Adelante, minutos. usted Dice, dígame. respeta, te lo voy a decir en español, respeta a tu abuelito, respeta a tu abuelita, pero respeta más a tu padre y a tu madre. Pero ante todo, respeta a todos los seres y a todas las cosas con las que convives. Es zapoteca, lo dice en la traducción del náhuatl y luego al español, y nos está hablando precisamente de de saber integrarnos a todo lo que nos rodea. Y curiosamente, pues respetamos a los abuelos y a los padres por consecuencia, pero cuando dice respeta más a todos los seres y a todas las cosas con las que convives, vemos que nos eleva sobre el islamismo y el cristianismo que nos dejaron atorados en el respeta a tu prójimo como a ti mismo y ¿qué le hemos hecho a la madre tierra? Así es. Pues eso. Por creernos la especie privilegiada. Ujú. En cambio, si este consejo es prehispánico, nos está hablando de la armonía, de respetar la vida, de respetar las De la cosas, totalidad. de respetar hasta con lo que trabajamos. Ujú. Dicen ellos, ¿sabes tú que las herramientas o las cosas con las que trabajas las tratas bien y están contentas contigo? Bueno, no le hemos preguntado a las cosas, ¿verdad? Pero tendríamos que Pero hacerlo. pregúntatelo a ti mismo, no a ellas. Claro. Otro elemento, bueno, otra pregunta, y aquí, hablando en corto, ¿hay hombres o mujeres de conocimiento en Michoacán? Sí. ¿Sí? ¿Dónde están? Ah. El día que los necesites van a estar contigo. Y cualquiera. Cualquiera. ¿Así? Sí. Usted no lo puede ver, bueno, no sé si desde esta cámara, pero sonríe con los ojos, maestro Arturo Mesa. Una reflexión última. Una última reflexión. Tratar de vivir este día o este momento como si fuera el último de su vida. Aquí con los purépechas aprendí algo que les comentaba ayer en la conferencia. Nosotros vamos despidiendo de nuestro corazón un hilo de luz. Sí. Pero ese hilo de luz se va entretejiendo con el hilo de luz de todos los corazones, con los de los seres vivos con los que nos cruzamos. Y vamos tejiendo el vestido de la Madre Tierra. Ujú. Entonces, pero no sabemos, nos dicen los purépechas con una picardía, pero no sabes tu mecatito luminoso de qué largo es. Así que vive cada vuelta del mecate como si fuera el último de tu vida. Definitivamente. Yo le agradezco mucho, de verdad, que haya usted aceptado la invitación que a través del doctor Rogelio Díaz Ortiz se estableció para poder charlar aquí en Expresiones, un espacio